Este evento, que ocurrió hace más de 2000 años, podría parecer simplemente una tragedia más en la historia de la humanidad, un sacrificio ritual de un hombre condenado a morir. Pero lo que sucedió en el momento de la muerte de Jesús fue mucho más que un simple sacrificio. No era una muerte común, ni mucho menos. De hecho, hubo 5 eventos extraordinarios y sobrenaturales que cambiaron el curso de la historia y redefinieron el futuro de la humanidad para siempre. Antes de continuar, si te está gustando este contenido y quieres descubrir más sobre cómo los eventos históricos y espirituales se conectan, suscríbete al canal. Y no olvides dejar en los comentarios la frase, yo creo, para compartir tu fe con nosotros. Ahora, sigamos y descubramos cómo la muerte de Jesús transformó todo a nuestro alrededor. Imagínate, un velo que separaba a Dios de los hombres se rasga en dos, la tierra tiembla violentamente y hasta los muertos se levantan de sus tumbas. No era solo una serie de fenómenos naturales, era el mismo universo reaccionando a lo que acababa de suceder en la cruz. Y, lo más impresionante, es que estos eventos no solo confirman las antiguas profecías, sino que abren la puerta a un futuro completamente nuevo para todos nosotros. Así que, lo que parecía una derrota fue en realidad el comienzo de una nueva era. ¿Qué sucedió exactamente en ese preciso momento de la muerte de Jesús que transformó todo lo que sabíamos sobre la vida, la muerte y la salvación? Hoy, vamos a explorar los 5 acontecimientos más impactantes que se desataron como resultado de ese sacrificio divino. ¿Qué habría sucedido si la muerte de Jesús no hubiera ocurrido de la manera en que ocurrió? Si, por ejemplo, él no hubiera entregado su vida en la cruz, los eventos sobrenaturales que marcaron su sacrificio nunca habrían sucedido. Imagina por un momento, el velo del templo no se habría rasgado, la tierra no habría temblado, ni los muertos habrían resucitado de sus tumbas. Sin estos fenómenos, el mensaje de la salvación probablemente no habría tenido la misma fuerza ni habría impactado de la manera en que lo hizo. Las profecías no habrían cobrado vida y la humanidad habría quedado sin la oportunidad de acceder a la gracia de Dios de una manera tan directa. La muerte de Jesús, en su singularidad y poder, no solo cambió el destino de los creyentes, sino que alteró el curso de la historia. Si no hubiera ocurrido como lo hizo, ¿qué futuro nos quedaría a todos nosotros? Uno de los eventos más significativos que ocurrió en el momento de la muerte de Jesús fue el rasgamiento del velo del templo. Este velo, que separaba el lugar santísimo de los demás lugares del templo, representaba la barrera entre Dios y los seres humanos. Solo el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar en la presencia de Dios, y solo una vez al año, durante el día de la expiación. Pero en el momento preciso de la muerte de Jesús, el velo se rasgó de arriba a abajo. Este evento fue un símbolo poderoso. La muerte de Jesús abrió el acceso directo a Dios para todas las personas, sin necesidad de intermediarios. Ya no era necesario un sumo sacerdote para interceder por el pueblo, porque Cristo mismo, al morir, se convirtió en el único mediador entre Dios y la humanidad. Este rasgamiento del velo no fue solo un evento físico, fue un acto profundamente espiritual, indicando que la separación entre Dios y los hombres había llegado a su fin, gracias al sacrificio de Jesús. A partir de ese momento, cualquiera que crea en él puede acercarse a Dios con confianza, sin temores ni barreras. Uno de los eventos más sorprendentes que ocurrió justo después de la muerte de Jesús fue el terremoto que sacudió la tierra. Según los evangelios, cuando Jesús entregó su espíritu, la tierra tembló violentamente. Este fenómeno no fue solo un terremoto físico, fue una manifestación sobrenatural que reveló la gravedad del momento. La tierra misma reaccionó al sacrificio de Cristo, como si la creación entera estuviera conmovida por la muerte de su Creador. Este terremoto no fue algo casual o natural. En la cultura judeocristiana, los terremotos a menudo simbolizaban la intervención divina y el juicio de Dios. En este contexto, el temblor de la tierra era un signo de que el sacrificio de Jesús no solo tenía implicaciones espirituales, sino que también estaba alterando el orden natural de las cosas. La naturaleza misma se hacía eco del sufrimiento y la muerte del Hijo de Dios. Este fenómeno también puede verse como un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En el libro de Amós, por ejemplo, se menciona que el Señor hará temblar la tierra en el día de su juicio. De manera similar, el profeta Isaías habla de un evento cósmico y cataclísmico en el que los cielos y la tierra serán transformados cuando llegue el Mesías. La muerte de Jesús fue ese momento decisivo, el inicio de la restauración y la redención del mundo. El terremoto también tiene un profundo simbolismo teológico. En la Biblia, la tierra temblando puede interpretarse como un recordatorio de que la caída del hombre y el pecado de Adán habían corrompido la creación.
Sin embargo, con la muerte de Jesús en la cruz, la obra de redención estaba comenzando. El sacrificio de Jesús estaba no solo reconciliando a la humanidad con Dios, sino también iniciando la restauración del orden cósmico. La creación misma, que había sido afectada por el pecado, ahora comenzaba a ser restaurada a través de la obra salvadora de Cristo. Por todo esto, el terremoto al morir Jesús no fue un evento cualquiera. Fue un signo visible de la trascendencia de ese sacrificio. La muerte de Jesús no solo cambió el destino de los seres humanos, sino que también dejó una huella en el mismo tejido de la creación. Fue un acto divino que afectó no solo a la humanidad, sino a todo lo que Dios había creado. Uno de los eventos más sorprendentes y poderosos que ocurrió inmediatamente después de la muerte de Jesús fue la resurrección de muchos muertos en Jerusalén. Según el Evangelio de Mateo, 27, 52-53, al momento de la muerte de Jesús, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este milagro es un testimonio impresionante del poder de la muerte y resurrección de Cristo. Al morir Jesús, no solo se rompieron las barreras entre Dios y el hombre, sino que también se rompió el poder de la muerte misma. La muerte de Jesús inauguró un nuevo orden, un orden en el que la muerte ya no tendría la última palabra. La resurrección de los muertos no solo fue un signo de la victoria de Jesús sobre la muerte, sino también un anticipo de lo que sucedería a todos los creyentes en la resurrección final. Este evento fue una especie de prueba de lo que Cristo había venido a hacer, vencer el pecado y la muerte y abrir el camino para la vida eterna. Aquellos que resucitaron y caminaron por Jerusalén fueron una representación visible de la promesa de que, a través de Cristo, aquellos que mueren en él también resucitarán. Este acontecimiento tiene una profunda carga simbólica. En el Antiguo Testamento, la resurrección de los muertos era un tema que se asociaba con la llegada del Mesías y con el juicio final. Jesús, al morir, no solo cumplió con las profecías acerca de su sacrificio, sino que, al mismo tiempo, mostró que su sacrificio traería vida, incluso a los muertos. La resurrección de los muertos tras la muerte de Jesús también fue una señal de la confirmación de que Él era quien dijo ser, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. No solo murió por los pecados de la humanidad, sino que también abrió las puertas de la resurrección para aquellos que creen en Él. Este milagro no fue solo un evento aislado, fue una manifestación poderosa de lo que estaba por venir para todos los que creyeran en Jesús. La muerte de Cristo no solo transformó el presente, sino que abrió la esperanza de vida eterna para los creyentes, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Uno de los momentos más conmovedores y reveladores que suceden tras la muerte de Jesús es el testimonio del centurión romano, quien estaba a cargo de la ejecución de Jesús. Según los evangelios, cuando el centurión vio cómo Jesús murió, con su actitud serena y las señales sobrenaturales que acompañaron su muerte, como el terremoto y la oscuridad que cubrió la tierra, se sintió profundamente conmovido. En ese momento, el centurión exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 54. Este acto de reconocimiento tiene un significado profundo. Primero, es impresionante porque proviene de un soldado romano, un hombre que probablemente no tenía conocimiento o relación alguna con la tradición judía ni con las expectativas mesiánicas del pueblo de Israel. Él era un oficial militar, un extranjero en Jerusalén, encargado de llevar a cabo la ejecución de un hombre que los líderes religiosos consideraban un blasfemo. Para un romano, la figura del Mesías era, en el mejor de los casos, una idea distante, en el peor, una amenaza al poder del imperio. Sin embargo, al observar el comportamiento de Jesús durante su crucifixión, y sobre todo al ser testigo de los extraordinarios eventos que ocurrieron en ese momento, como el temblor de la tierra, la oscuridad sobre el cielo y la actitud de Jesús al morir, el centurión llegó a la conclusión de que Jesús no era un hombre común. Esta afirmación de que éste era el Hijo de Dios no solo fue un reconocimiento de la divinidad de Jesús, sino también un acto de fe en su misión divina, aunque el centurión no fuera un judío ni un seguidor directo de Jesús. Este momento es clave por varias razones. Primero, muestra que la revelación de la identidad de Jesús no se limitaba a los círculos religiosos judíos. La muerte de Jesús no solo impactó a sus discípulos, sino que su poder y autoridad se hicieron evidentes para aquellos que, en un principio, no esperaban nada de él. En segundo lugar, este acto de fe del centurión se convierte en un testimonio de que Jesús no era solo un líder religioso, sino el mismo Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a toda la humanidad, sin importar su origen o su historia.
Este reconocimiento también se relaciona con las palabras de Jesús durante su ministerio, cuando declaró que cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí, Juan 12:32. La reacción del centurión ante la cruz de Jesús, su declaración de fe, muestra que la muerte de Jesús cumplió precisamente esa promesa. Su sacrificio atrae no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a todas las naciones, mostrando que el sacrificio de Cristo tiene un alcance universal. En el contexto de los evangelios, este es uno de los primeros testimonios públicos sobre la verdadera identidad de Jesús después de su muerte. Fue un testimonio que vino de un hombre que no estaba buscando gloria ni reconocimiento para sí mismo, sino que, al ser testigo de la majestuosidad de los eventos que ocurrieron en torno a la crucifixión, se vio obligado a reconocer la verdad de quien realmente era Jesús. La declaración del centurión refleja la profunda transformación que la muerte de Jesús causa incluso en aquellos que, al principio, eran ajenos a su misión. Uno de los aspectos más trascendentales de la muerte de Jesús es que, con su sacrificio, se abrió el camino para que los gentiles, aquellos que no eran judeos, pudieran recibir la salvación. Este acontecimiento fue una ruptura radical con la antigua concepción de que el pueblo de Israel era el único elegido de Dios. La muerte de Jesús no solo cumplió las promesas hechas a Israel, sino que también extendió la gracia de Dios a todas las naciones, sin distinción de raza, cultura o religión. Durante su vida, Jesús había predicado el reino de Dios y había dirigido su mensaje principalmente a los judíos, pero también había dejado claras las implicaciones universales de su misión. Sin embargo, fue en el momento de su muerte que esta verdad se hizo evidente de manera decisiva. Al morir en la cruz, Jesús destruyó la barrera que existía entre judíos y gentiles, que se había mantenido en las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, y abrió la puerta para que todos los pueblos del mundo pudieran ser reconciliados con Dios. Este concepto es especialmente importante porque, en el contexto del judaísmo de la época, los gentiles eran vistos como extranjeros en el pacto de Dios. No podían participar plenamente en la vida religiosa de Israel sin pasar por ciertos rituales de purificación y sin seguir las estrictas leyes del Antiguo Testamento. Sin embargo, la muerte de Jesús cambió esto por completo. Al morir en la cruz, Jesús no solo llevó sobre sí mismo el pecado de Israel, sino también el pecado del mundo entero. Su sacrificio fue suficiente para todos, sin necesidad de distinción entre judíos y gentiles. Este concepto es especialmente importante porque, en el contexto del judaísmo de la época, los gentiles eran vistos como extranjeros en el pacto de Dios. No podían participar plenamente en la vida religiosa de Israel sin pasar por ciertos rituales de purificación y sin seguir las estrictas leyes del Antiguo Testamento. Sin embargo, la muerte de Jesús cambió esto por completo. Al morir en la cruz, Jesús no solo llevó sobre sí mismo el pecado de Israel, sino también el pecado del mundo entero. Su sacrificio fue suficiente para todos, sin necesidad de distinción entre judíos y gentiles. Uno de los eventos que ilustra esta apertura a los gentiles es el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se muestra cómo los apóstoles, inicialmente reacios, comienzan a predicar el Evangelio a los gentiles. A través de visiones y revelaciones divinas, los apóstoles se dan cuenta de que el mensaje de salvación de Jesús no está limitado a los judíos, sino que debe ser compartido con todos los pueblos. El apóstol Pablo, especialmente, se convierte en el gran apóstol de los gentiles, llevando el mensaje de Cristo a diversas naciones y demostrando que la salvación es un regalo para todos, independientemente de su origen étnico o cultural. La apertura del camino para los gentiles también tiene un profundo significado teológico. Jesús no solo vino a restaurar lo que había sido perdido en el Edén, vino a crear una nueva humanidad. En Cristo, las divisiones que separaban a los pueblos de la tierra se desintegran, porque todos pueden ser hechos uno en Él. Como Pablo escribe en su carta a los Efesios, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, Efesios 2:14. La muerte de Jesús no solo destruyó la barrera que separaba a los hombres de Dios, sino también la que dividía a los pueblos entre sí. En términos prácticos, esto significa que la muerte de Jesús no solo transformó la relación entre la humanidad y Dios, sino que también estableció una comunidad global de creyentes. A través de su sacrificio, todos los que creen en Él, ya sean judíos o gentiles, son hechos parte de un solo cuerpo, la Iglesia. En Cristo, todos tienen acceso a las mismas bendiciones, sin importar su historia o su nacionalidad. Este acto de inclusión no fue solo un cambio social o cultural, sino un cambio profundo en la forma en que Dios veía al mundo. La cruz de Cristo se convirtió en el gran nivelador,
eliminando todas las barreras que separaban a los pueblos y ofreciendo a todos por igual la oportunidad de ser reconciliados con Dios. De esta manera, la muerte de Jesús no solo cumplió con las promesas hechas a Israel, sino que, a través de su sacrificio, extendió la salvación a todos los pueblos de la tierra. La muerte de Jesús en la cruz no solo fue un evento histórico, sino un punto de inflexión cósmico que alteró el curso de la historia y la vida de todos aquellos que creen en él. A través de su sacrificio, Jesús no solo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, sino que inauguró una nueva era de reconciliación entre Dios y la humanidad, transformando no solo el destino de los creyentes, sino también el orden natural y espiritual del mundo. 5 eventos impactantes: el rasgamiento del velo del templo, el terremoto que sacudió la tierra, la resurrección de los muertos, el testimonio del centurión romano y la apertura del camino para los gentiles, fueron solo algunos de los muchos signos de que la muerte de Jesús no era un final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Cada uno de estos eventos nos habla de un Dios que no se limita a las leyes de la naturaleza o a las expectativas humanas, sino que actúa de manera radical para ofrecer a toda la humanidad la oportunidad de ser restaurada, redimida y reconciliada. La muerte de Jesús ha transformado la manera en que entendemos nuestra relación con Dios, y ha abierto un camino hacia la vida eterna para todos los que creen en Él. Nos recuerda que, aunque la muerte parezca una derrota, en Cristo se convierte en la victoria más grande de todas, y que su sacrificio, aunque doloroso, es el acto más glorioso de amor que el mundo jamás haya conocido. Así que, al reflexionar sobre estos 5 grandes acontecimientos, podemos entender que lo que sucedió en la cruz no solo fue un acto de sacrificio, sino un acto de esperanza, de restauración y de amor incondicional. La muerte de Jesús cambió para siempre el destino de la humanidad, y su resurrección nos da la certeza de que la vida eterna está al alcance de todos.